Hola a todos, mi nombre es Nerdy Francis y esto es Nerdy Spanish, un podcast donde aprendes español con temas curiosos e interesantes. Aquí el español no es, no es demasiado fácil ni demasiado difícil. Voy a hablar despacio en un nivel intermedio, ideal para ti si estás aprendiendo español con input comprensible. Si necesitas un nivel diferente, en la descripción de este episodio vas a encontrar un link para mis clases grupales de Crosstalk. Ahí vas a recibir input comprensible en tiempo real, podrás hacer preguntas y tener la oportunidad de conocer a otros estudiantes. El objetivo de este podcast es que, además de aprender español, puedas aprender sobre temas diferentes de una forma entretenida e informativa. Al final de cada episodio, quiero que sientas que no solo practicaste tu español, sino que también aprendiste algo que te causó curiosidad, algo nuevo, algo que no sabías antes. Y hoy vamos a hablar de un tema impactante, la moda. Normalmente pensamos en la moda como algo divertido, algo creativo o incluso superficial, pero la moda también puede matar. También hay víctimas de la moda, ¿no? Y la historia está llena de ejemplos en los que un vestido, un zapato o un accesorio fueron mortales. Hoy vamos a hablar sobre la moda y cómo puede quitarte la vida. Vamos a hablar en diferentes momentos de la historia. No tenemos una línea de tiempo específica y, como te puedes imaginar, las principales víctimas de la moda casi siempre han sido las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues porque la moda de los hombres casi siempre estuvo pensando en la comodidad, en la practicidad para el trabajo, no tanto en la estética. Sin embargo, para las mujeres la prioridad siempre fue la estética y no la comodidad. Pues vamos a empezar a hablar sobre los zapatos de plataforma. Este tipo de calzado que ha causado muchos accidentes, sobre todo al conducir, al manejar, accidentes de tráfico, de tránsito. Y hay suficiente evidencia histórica que muestra que las mujeres que usaban estos zapatos al manejar tenían más accidentes, no por su falta de habilidad, sino por la incomodidad y la dificultad para usar los pedales. Si tú has usado este tipo de zapatos, sabes lo incómodos que son para conducir. Otro tipo de ropa peligrosa son las prendas con muchos volados y flecos, como el estilo boho chic. Estas faldas que son sueltas, gitanas, así, que puede ser muy peligroso cerca de velas o fogatas o de la cocina, se incendian fácilmente. Se han registrado muchos accidentes causados por este tipo de ropa y en algunos hoteles incluso se consideraba un peligro recurrente con las velas y todo y ese estilo de ropa de faldas o, eh, ropa con flecos, ¿no? Pero digamos que estos dos causan muchos accidentes, pero no son especialmente mortales. Ahora vamos a hablar de un tipo de ropa que sí fue la moda más peligrosa que ha existido y es las faldas con armador, con crinolina. Yo conozco este tipo de faldas como con la palabra armador, pero creo que la palabra crinolina es más común en la mayoría de los países y se trata de una estructura de aros
de metal que se usaba en el siglo XIX para darle volumen a las faldas de las mujeres o a los vestidos de las mujeres. Y aunque hoy parece increíble, las mujeres usaban este tipo de estructura incluso para ir a trabajar, porque pues era lo que se usaba en ese momento. Y la crinolina se considera la moda más peligrosa de la historia. No permitía que las mujeres se movieran libremente y causó miles de muertes. Un artículo que les recomiendo, que lo dejaré en la descripción, menciona que entre 1850 y 1860, unas 3.000 mujeres murieron en Reino Unido a causa de estas faldas. La mayoría de estas muertes fueron por incendios, que se iniciaban cuando la crinolina tropezaba con una lámpara, una chimenea, y la tela actuaba como una mecha. Era casi imposible de escapar. Uno de los peores casos ocurrió en la iglesia de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile en 1863. Hubo un incendio y, por supuesto, la gente intentó salir corriendo todos a la vez y las faldas de las mujeres bloqueaban las entradas, causando muertes por aplastamiento, asfixia e incendios. Pero esta no es la única falda mortal que ha existido. Hay dos tipos de faldas más, que son la falda tipo lápiz o de Hubble Skirt, creo que es el nombre en inglés, y las faldas más largas que arrastran por el suelo. Pues la falda tipo lápiz era este tipo de falda que iba atada al nivel de las rodillas, ¿no? Y ah, pues fue creada en el siglo XX y restringía el movimiento de las mujeres, haciéndolas más propensas a caídas y fracturas. No podían subir escaleras, no podían subirse a un transporte público. De hecho, se reportaron muchos accidentes en los que las mujeres se quedaban atrapadas en las puertas del metro o del tren o eran atropelladas porque no podían moverse con rapidez para cruzar la calle, para evitar los carros. Y la popularidad de este tipo de falda se redujo después de la Primera Guerra Mundial, cuando la moda empezó a priorizar más la comodidad y la movilidad. Pero a finales del siglo XIX, las faldas largas que arrastraban por el suelo, que se consideraban más elegantes, pues empezaron a perder popularidad también. No solo por la incomodidad, sino porque arrastraban suciedad, bacterias de las calles a las casas, favoreciendo la transmisión de enfermedades como la tuberculosis. Las mujeres se dieron cuenta de la importancia de la higiene y empezaron a preferir faldas más cortas. Incluso hubo activistas para promover las faldas más cortas y había un grupo que se llamaba The Rainy Day Club que incentivaba o motivaba a las mujeres a recortar más sus faldas para los días de lluvia, los días lluviosos, porque pues era mucho peor esos días el hecho de tener faldas tan largas que arrastraban por el suelo. Ahora vamos a hablar de otro tipo de prenda que para mí es una prenda de ropa de tortura, que son los corsés. Ahora están de moda otra vez, pero una versión más cómoda, los corsés, pero en el pasado pues causaron muchos problemas. En la época victoriana se puso de moda entre las mujeres de la aristocracia usar corsés extremadamente ajustados. Esto comprimía su torso y sus órganos, lo que no solo causaba malestares o dolores, sino que empeoraba enfermedades. Un médico de la época notó que las mujeres con tuberculosis no mejoraban a pesar del tratamiento y descubrió que era porque sus pulmones estaban comprimidos por el corsé. Además, la cultura de ese tiempo
idealizaba o romantizaba la extrema delgadez, o sea, las mujeres muy, muy flacas, muy delgadas, y la palidez, estas mujeres pálidas que no tenían color prácticamente en su cara, y esto empeoraba toda esta situación, causaba muchos más problemas porque las mujeres querían tener esa apariencia romántica de que los autores de la época reflejaban en las novelas, ¿no? Y ayunaban, o sea, no comían lo suficiente y eso debilitaba su salud, haciéndolas más vulnerables a enfermedades. Y no solamente las mujeres han sido víctimas de la moda, también los hombres, y en este caso, los hombres también han sido víctimas de la ropa en algún momento de la historia. Durante las guerras napoleónicas, la falta de higiene en los uniformes de los soldados colaboró en la propagación de enfermedades como el tifus, que se transmitía por los piojos. ah, pues los uniformes sucios, la falta de acceso a agua y jabón causaron más muertes por enfermedad que incluso las batallas. Entonces, después de la guerra, la gente empezó a entender que la higiene en la ropa era crucial, era importantísima para prevenir enfermedades, no solamente para la estética. Y en último caso, un último caso sorprendente es el uso de la ropa como arma biológica. En 1763, los colonos británicos usaron sábanas y mantas infectadas con viruela para combatir a los nativos americanos. Les dieron estas mantas como un regalo, sabiendo que las tribus no tenían inmunidad natural a esta enfermedad. Este es uno de los primeros registros del uso de ropa como una herramienta de guerra biológica. Y pues ya para despedirnos, la moda, como pueden ver, no siempre ha sido tan inofensiva como parece. Nos ha enseñado mucho sobre cómo las costumbres, la higiene y la salud están relacionadas. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si quieres aprender mucho más sobre este tema, tenemos toda una clase de 50 minutos en nuestros grupos de Crosstalk, donde vas a recibir input comprensible en tiempo real, donde vas a poder interactuar conmigo y los otros estudiantes, hacer preguntas. Estas clases grupales de Crosstalk son muy, muy efectivas, son geniales si estás aprendiendo con input comprensible y si ya estás hablando español y necesitas una tutora que te acompañe en este proceso, pues te invito a mis clases privadas donde vas a tener 50 minutos de una clase preparada por mí para mejorar tu español. Vas a encontrar todos los links en la descripción. Hasta la próxima.